Bueno, vamos a empezar con la parte 3 de este mini curso sobre el grupo de Weil y los funtores de reflexión. Entonces, bueno, repasemos un poquito una de las últimas definiciones que vimos en la clase pasada. Un orden admisible en un grafo orientado Q es una forma de numerar los vértices de manera tal que si I es menor que J, entonces no hay ninguna flecha de I a J, ¿sí? O análogamente lo que nos dice esto al revés, si hay una flecha de I a J, entonces el I tiene que ser mayor que J. Entonces, por ejemplo, este es un orden admisible porque hay una flecha de 5 a 4, 5 es mayor que 4, de 4 a 3, de 3 a 1, de 3 a 2 y de 6 a 3. Vimos que los órdenes admisibles en general no son únicos y que si el grafo orientado no tiene circuitos orientados, entonces siempre admite por lo menos un orden admisible. Entonces, eh, un repaso de lo que hicimos hasta ahora. A ver, lo que hicimos fue, primero que nada, eh, dado un grafo orientado finito Q, lo que hicimos fue asignarle una forma cuadrática y a esta forma cuadrática también le asociamos su forma bilineal. Lo que vimos es que si la forma cuadrática asociada es definida positiva, esto es sí, solo sí, el grafo sin orientación, el grafo subyacente, es de tipo Dynkin. Y lo que nos falta ver, según dijimos, las intenciones, el objetivo principal de este curso es demostrar el teorema de Gabriel, que dice que esto es sí, solo sí, esta es la parte que nos está faltando, sí, solo sí, el número de representaciones indescomponibles sobre el grafo Q a menos de isomorfismo son finitas, ¿sí? Así que tenemos que, todavía no vimos ni siquiera la definición de una representación indescomponible, pero bueno, lo que queremos es resolver este problema. Hablamos de raíces de la forma cuadrática, o sea, un elemento con coordenadas en z es una raíz, si solo si la forma cuadrática en esa n upla vale 1. Y vimos que en el caso en que la forma sea definida positiva, o sea, si la forma cuadrática es definida positiva y x es una raíz, entonces x es mayor que 0 o x es menor que 0. O sea, no puede la n-upla x tener coordenadas positivas y coordenadas negativas. O son todas mayores o iguales que 0 o son todas menores o iguales que 0. Y además es fácil ver que obviamente x es raíz si solo si menos x es raíz. O sea que las raíces son, la mitad son positivas y la mitad son negativas. ¿Qué más vimos? Vimos también que cuando la forma es definida positiva, entonces la cantidad de raíces, o sea, los x en z a la n, tales que q de x es igual a 1, este conjunto es finito. ¿Sí? Esto ya lo demostramos. Y bien, estas raíces son las que van a tener que ver con las representaciones indescomponibles. O sea, que este conjunto sea finito es lo que nos va a decir que este conjunto también es finito. ¿Por qué? Porque las representaciones indescomponibles se van a asociar con las raíces positivas de la forma cuadrática asociada al grafo Q, ¿sí? Así que nos falta ver qué significa representación indescomponible y nos falta encontrar esta relación, ¿sí? Así que nuestro problema es, bueno, obviamente encontrar la relación entre representaciones y raíces
que eso no, todavía no lo hicimos. Y otra cosa que nos interesa para poder ver esta relación es describir de mejor manera las raíces positivas, o sea, encontrar una descripción adecuada de las raíces de la forma cuadrática. Ya algunas cosas vimos, entonces vamos a la página siguiente. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos que, bueno, hablamos de reflexiones, que son transformaciones lineales. Son transformaciones lineales de Q a la n en Q a la n, que están definidas usando la forma bilineal. Si de x es x menos dos veces el producto bilineal de x con e sub i por e sub i. O sea, decíamos que el si de x, la única coordenada que está cambiando es la iésima, el resto de las coordenadas, el si de x, la coordenada jésima, es exactamente la coordenada jésima de x para todo j distinto del i. Vimos que x es raíz si, solo si si de x es raíz, o sea, estas transformaciones lineales se portan bien con las raíces. Y vimos, una de las últimas cosas que vimos, es que el conjunto de raíces, o sea, los x en z a la n, que valen 1, en la forma cuadrática, esto es exactamente lo mismo, o sea, uno lo puede conseguir a partir de estas reflexiones como agarrando los vectores de la base canónica y aplicándoles un número finito de estas transformaciones lineales, que son lo que dijimos, los W en el grupo de Weyl, donde, ¿qué es el grupo de Weyl? Es un subgrupo de los isomorfismos de Q a la n en Q a la n, o sea, los automorfismos de Q a la n, generado por las reflexiones. ¿Sí? O sea, lo que vimos, lo que demostramos la vez anterior es que si uno agarra los elementos de la base canónica y le empezamos a aplicar un producto finito de reflexiones, entonces de esta manera conseguimos todas las raíces. Bueno, queremos mejorar aún más esta forma de escribir las raíces, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Ver cómo podemos mejorar esta forma de decir, bueno, qué Ws le tenemos que aplicar a las E sub i para conseguir las raíces. Pero eso es todo lo que quería repasar. Entonces, bueno, recordemos que acá va a aparecer la transformación de Coxeter, que va a ser útil para esto de describir mejor las raíces como W de E sub i con W en el grupo de Coxeter. Entonces este C va a aparecer. Entonces supongamos que tenemos un orden admisible del grafo. Entonces la transformación de Coxeter es la composición de todas las reflexiones con respecto al orden admisible, y obviamente como cada una de estas su inversa coincide con ella misma, o sea, SI al cuadrado es SI, entonces la inversa es esta transformación lineal. Bueno, un primer lema interesante es que las reflexiones conmutan si las calculamos con respecto a índices que no están unidos por flechas, ¿sí? O sea, si no hay una flecha de I a J ni una flecha de J en I, entonces la reflexión SI, SJ y SJ, SI dan lo mismo, conmutan. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, la demostración es fácil usando el ejercicio que quedó de la clase pasada, o sea, usando la definición del SI en los vectores de la base canónica, o sea, había quedado como ejercicio demostrar que SI de sub J es menos E sub I si el I es igual a J, o sea, el SI de E sub I es menos E sub I, el SI de E sub J es EI más EJ si existe alguna flecha de I a J o de J a I, o sea, si existe alguna flecha uniendo estos dos vértices, y en caso contrario, el SI de E sub J es E sub J. ¿Sí? Entonces, usando esto, uno fácilmente prueba que, por casos, que esta composición en E sub K me da lo mismo que la otra composición
n sub k, y esto lo hago para todo k. Entonces lo estoy haciendo en una base, entonces las transformaciones lineales son iguales, ¿sí? Así que simplemente es hacer la cuenta. Bueno, entonces veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos este grafo orientado y queremos darle todos los posibles órdenes admisibles. Entonces vamos a escribirlos con distintos colores. Entonces el primer orden admisible que le podemos dar, esto tiene 4 vértices. Este obviamente va a tener que ser el 1, ¿sí? Porque es donde terminan flechas y de ahí no nacen. Después podemos poner un 2 acá, un 3 acá y este acá, 4. Entonces se verifica que 3 es mayor que 2 es mayor que 1 y que 4 es mayor que 1. Pero también podríamos darle otro orden admisible, por ejemplo 2, 4, 3. Ese también es un orden admisible. Y tenemos otro más, 1, 3. Entonces acá ya va el 4 y acá el 2. ¿Sí? Estos son todos los posibles órdenes admisibles que le podemos dar a este grafo. Entonces, ¿cuál es la transformación de Coxeter? La transformación de Coxeter está dada de acuerdo al orden admisible que le dimos a los vértices. Entonces, en este caso, la transformación de Coxeter es S4, S3, S2 y S1. Y la C a la menos 1 es esto todo en el orden inverso. ¿Sí? Pero por lo que dijimos en el lema anterior, como entre 3 y 4 no hay flechas, entonces estos dos conmutan. O sea, esto es lo mismo que poner S3, S4, S2, S1. Y esto es lo mismo si le cambio ahora el nombre a los vértices. Mi S3 en el orden rojo, S3 es lo mismo que S4, S4 es lo mismo que S3, 2 y 1 quedan igual, este es S2 y S1. O sea, esta es la transformación de Coxeter asociada a este orden admisible. Sigo jugando con poder conmutar. Entre 4 y 2 no hay ninguna flecha, entonces también puedo conmutarlos. Pero esto ahora mirando este orden admisible, el azul, el S3, que es este vértice, es exactamente S4. El S2 corresponde a este vértice que acá lo llamé 3, o sea, la S2 en verde se corresponde con la S3 en azul. El S4 corresponde a S2 y S1 es siempre S1. O sea, de nuevo, esta es la transformación de Coxeter asociada a este orden admisible. Esta es la transformación de Coxeter asociada a este orden admisible y esta era la original. Y claramente las tres nos dieron lo mismo porque uno puede ir conmutando aquellas SI y SJ que están asociados a índices que no tienen, que no están unidos por alguna flecha. Y la única forma de cambiar de un orden admisible a otro es ese, es intercambiar vértices que no están unidos por una flecha, porque si entre el vértice y el vértice J hay una flecha, no puedo intercambiarlos porque claramente el I siempre tiene que ser mayor que J. ¿Sí? Así que la conclusión, dado este lema, es que la transformación de Coxeter no depende del orden admisible elegido. Como transformación lineal es siempre la misma. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar a demostrar varias lemas y proposiciones que nos van a permitir decir, bueno, para calcular todas las raíces positivas de la forma cuadrática, la cuenta que tengo que hacer es esta y no se me escapa ninguna y calculo todas. Entonces, el primer lema que vamos a demostrar es este, que dice que, bueno, en las hipótesis que estamos repitiendo siempre, o sea, tengo una forma cuadrática definida positiva, un vector dado por coordenadas enteras, positivo y raíz de la forma cuadrática. Entonces lo que me dice este lema es que o bien cuando le calculo la reflexión al x me da positivo, y esto para todo y, o el x es igual al e sub i. Entonces queremos demostrar esto, bueno, vamos a demostrarlo. Entonces, bueno, si x es igual a e sub i, listo, entonces supongamos que x es distinto de e sub i. Entonces, vimos en la clase pasada que como la Q, la forma cuadrática es definida positiva y x es una raíz,
Entonces, usando esta cuenta y el x menos e sub i es distinto de 0, entonces usando esa cuenta nos salió, la clase pasada, que dos veces la forma bilineal de x e sub i es un número entero, esto también lo habíamos visto la vez anterior, es un número entero y es un número entero menor o igual que 1, ¿sí? Porque el hecho de que sea definida positiva hacía que esto valiera, esto es menor o igual que 1. Bien, entonces supongamos por el absurdo que esto no vale, ¿no? Entonces si si de x no es eh, positivo, el x sí es positivo por hipótesis y cuando uno calcula si de x, lo único que estoy haciendo, repasemos esto, cuando calculamos si de x, esto es x menos 2 veces x e sub i por e sub i, lo único que estoy haciendo es cambiarle la coordenada iésima, así que si todas las coordenadas de x eran mayores o iguales que 0 y que cuando la calculé el si de x no me dan todas mayores o iguales que 0, la única que puede haber cambiado es la iésima. Entonces eso lo que me dice es que la coordenada iésima de este vector tiene que ser estrictamente menor que 0. Entonces esto es lo que hace que no tengamos el mayor que 0 acá, ¿sí? Es la única que cambió de esta hipótesis, así que la coordenada iésima es la que tiene que ser menor que 0. Ahora, ¿cuál es la coordenada iésima? La coordenada iésima es xy menos 2 veces x escalar producto interno con e sub i. O sea, este número es estrictamente menor que 0. ¿Sí? Entonces, estos son todos enteros. Si este es un número entero, este es un número entero, son menores que 0. Esto me dice que el xy es estrictamente menor que 2 veces x e sub i. Este dijimos que es menor o igual que 1. Y xy vive en este vector que es positivo, así que esto es mayor o igual que 0. Entonces, entre 0 y 1 tengo dos números enteros, bueno, o naturales. La única opción es que este sea 0 y que este sea 1. Todo esto, ¿no? Que esto sea igual a 1. Bueno, ahora bien, si esto es igual a 0, entonces cuando uno calcula, de acá vamos a cambiar de color, cuando uno, usando esto, cuando uno calcula el x e sub i, a ver, vamos a repasar por acá. Cuando hacíamos x y el producto, la forma bilineal, esto era la suma de xy y sub i menos, y después una suma sobre alfa de, bueno, acá aparecían una suma de dos cosas, ¿sí? Entonces, cuando calculamos x con e sub i, la parte positiva, lo único que tiene es la coordenada iésima de x por la coordenada iésima del segundo vector. Pero la coordenada iésima de x estoy diciendo que es 0, o sea que esto en definitiva va a ser menos algo, donde bueno, los x y son todos mayores o iguales que 0, así que realmente va a ser menos algo. O sea que esto va a ser menor o igual que 0. Pero por otro lado dijimos que este número es igual a 1, y esto es 0, acá hay un absurdo. Absurdo que provino de suponer que si de x no era positivo y por lo tanto si de x es positivo. Así que terminamos la demostración de este lema y este lema nos va a permitir demostrar esta proposición que es la más importante para poder calcular las raíces positivas de la forma cuadrática. Entonces supongamos que tenemos un grafo orientado con un orden admisible, le pusimos una numeración a los vértices de manera tal que el orden es admisible y la forma cuadrática asociada es definida positiva. Entonces queremos demostrar A, B y C. Bueno, arranquemos con A. ¿Qué me dice A? A me dice que si la transformación de Coxeter de x me da x, eso significa que x tiene que ser igual a 0. A ver, bien, supongamos entonces que c de x es igual a x. Esto significa que como vectores son iguales, entonces esto significa que la coordenada iésima de c de x tiene que coincidir con el xy y esto para todo y. Ahora bien, calculemos esto, la coordenada iésima del c de x. Esto me dice que es el xy, es la coordenada iésima del c de x, pero la coordenada iésima de la transformación de Coxeter es hacer Sn, Sn-1, S2, S1 en x, y a todo esto le voy a calcular la coordenada iésima, ¿sí? Ahora, recordemos que
Cuando calculamos SJ de X, la única coordenada que le estamos cambiando es la j décima. Así que si a este vector le miramos la coordenada iésima, esto es exactamente la coordenada iésima del x, ¿sí? O sea, si estoy calculando la coordenada iésima de un SJ, es como que el SJ no aparece, ¿sí? Entonces, toda esta cuenta que tengo acá, la coordenada iésima de todas estas reflexiones, la única reflexión que va a sobrevivir es la SI. El resto todas es como no hacer nada. Entonces esto me da la coordenada iésima de este vector, ¿sí? Y esto para todo y. Entonces esto me dice que la coordenada iésima de x coincide con la coordenada iésima del SI de x. Pero por otro lado, la coordenada jésima de x coincide, por lo que dijimos ahí arriba, con la coordenada jésima de SI de x para todo j distinto de y. Entonces, de estas dos observaciones que hicimos acá, lo que estamos diciendo, en definitiva, es que nuestro x coincide con SI de x para todo y. Porque fijemos un y, esto nos dice que la coordenada iésima es la coordenada iésima de SI de x, y además nos dice que la coordenada jésima para todo j distinto de y también coincide con la coordenada jésima del SI de x. O sea que x es igual a SI de x, y esto lo puedo hacer para cualquier y. Bien, ahora, ¿qué significa eso? Si x es igual a SI de x, acuérdense que por definición SI de x es x menos dos veces la forma bilineal x e sub i en e sub i. Eso significa que eso tiene que ser 0. Eso significa que x e sub i es igual a 0 para todo y. Bien, bueno, pero ¿qué significa esto entonces? Significa que si calculamos la forma cuadrática en x, que esto es lo mismo que la forma bilineal en xx, bueno, ahora reemplacemos uno de estos x, por ejemplo el segundo, por escribirlo en la base canónica, y esto, como es una forma bilineal, la suma sale afuera, el xy sale afuera, y me queda x e sub i, que dijimos que es 0 para todo i, o sea que esto es 0. Pero la forma cuadrática es definida positiva y me dio 0, entonces esto significa que x es igual a 0, que es exactamente lo que queríamos demostrar. O sea que el inciso A lo tenemos demostrado. Si c de x me da x, eso significa que el x es igual a 0. Vamos a demostrar el inciso B. El inciso B dice que si x es positivo, entonces hay algún valor de t para el cual el ct de x es positivo, y o sea, la potencia t décima de c en x es positivo, y la potencia t más 1 no es positiva. ¿Cómo demostramos esto? Vamos a considerar una función auxiliar definida del grupo de Weyl en las n-uplas de raíces. O sea, vamos a considerar los x en zn, que son raíces, y vamos a considerar el producto cartesiano de este conjunto con el mismo n veces, ¿sí? Entonces esta función lo que hace es a cualquier w en el grupo de Weyl lo manda a la n-upla, que es w de e1, w de 2, w de e sub n. Claramente todas estas coordenadas son raíces, así que esto vive en este conjunto. Sabemos, como la forma es definida positiva, sabemos que este conjunto es finito, y por lo tanto el producto cartesiano es un conjunto finito, y sabemos que esta transformación lineal es inyectiva, esta función es inyectiva, ¿sí? Porque una transformación lineal está unívocamente determinada por los valores que toma en una base, así que si las n-uplas correspondientes son iguales, que los w eran iguales. Así que tenemos una función inyectiva del grupo de Weyl en este producto cartesiano finito, ¿sí? Eso significa que el grupo
el grupo de Weyl es finito, o sea, tiene orden finito. Entonces, cualquier elemento del grupo de Weyl tiene orden finito. Entonces, por ejemplo, la transformación de Coxeter tiene que tener orden finito. Entonces, esta transformación lineal verifica que existe un M, tal que sea la M es igual a la identidad. ¿Sí? Entonces, tomemos I, el elemento X. X es nuestro vector positivo, más C de X, más hasta C a la M-1 de X. Bueno, una cuenta bien fácil nos dice que calcular C de I nos va a dar igual a I, porque C a la M es la identidad, pero ¿qué demostramos en el inciso A? Demostramos que si C de algún vector me da el vector, es que el vector es 0, entonces este vector I es 0. Ahora bien, si este vector es 0 y empezamos con un X positivo, bueno, en algún momento tiene que dejar de ser positivo porque si no, no podríamos llegar al 0. Entonces esto significa lo que queremos demostrar exactamente, ¿no? Que existe un t mayor o igual que 0, tal que C a la t de x es positivo y el siguiente cambió el signo, ¿sí? C a la t más 1 de x dejó de ser positivo. Ven, al menos en alguna coordenada, ¿sí? No necesariamente negativo, porque podría ser que tengan coordenadas positivas y negativas, pero tienen que ir cancelándose de alguna manera para que este I sea 0, ¿sí? Y empiezo con un positivo seguro, entonces miro el segundo, el tercero, bueno, en algún momento tengo que pasar, tiene que dejar de ser positivo. Bueno, y con eso demostramos el inciso B, y vayamos ahora a demostrar el último inciso, el inciso C, que dice que si x es positivo y es una raíz de la forma cuadrática, entonces tenemos una equivalencia entre lo no positivo y poder escribirlo de esta forma. Bueno, entonces esto es, sí, solo así, vamos a hacer las dos implicaciones y primero que nada recordemos algo que vamos a usar bien fuerte en esta demostración. Entonces sabemos que que si x es una raíz positiva, o sea que si x es mayor que 0 y la forma cuadrática es igual a 1, entonces vimos hace un ratito que x es igual a e sub i o que el SI de x es positivo. Este fue el lema que demostramos. A ver, vamos para atrás. Es este lema. Si esta es una raíz y es positiva, entonces o S sub i o SI de x es positivo. Lo acabamos de demostrar. Entonces vamos a usar eso en esta demostración. Si es positivo y es raíz, entonces o bien S sub i o si no, la reflexión iésima sigue siendo positiva. Bueno, entonces usando esto vamos a demostrar la ida y vuelta del inciso C. Entonces vamos con la ida. Supongamos que C de x no es positivo. ¿Eso qué significa? Si no es positivo y arranqué con un x positivo, significa que existe un i tal que ese i-1, ese 1 de x es positivo y cuando calculo el siguiente, ese i compuesto con ese i-1 compuesto, vamos a escribirlo un poco mejor esto, ese i compuesto con ese i-1 compuesto con S1 de x dejó de ser positivo. ¿Sí? Porque arranco con un x positivo, le calculo S1, S2, cuando llego a Sn ya no me da positivo, entonces en algún momento se produce el cambio entre positivo y dejar de ser positivo. ¿Sí? Entonces, esto que tengo acá es un elemento positivo que es raíz de la forma cuadrática, porque x es raíz de la forma cuadrática, así que aplicarle SI no cambia esa propiedad, así que esto es una raíz positiva de la forma cuadrática y demostramos en el lema que entonces SI de x es positivo, cosa que no está valiendo, entonces esto me dice que tiene que ser E sub i. El SI-1 compuesto con S1 de x no le queda otra que ser igual a E sub i porque no se verifica la segunda condición. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora despejemos, ¿sí? Acuérdense que SI al cuadrado es igual a la identidad, así que esto me dice que el x es igual a S1, S2, SI-1 del E sub i, que es exactamente lo que queríamos demostrar. Hicimos la ida y nos queda la vuelta.
Bueno, si existe un i em, tal que le pasa todo esto, o sea, si x es igual a toda esta composición de reflexiones calculada en E sub i, quiero probar que c de x no es positivo. Bueno, calculemos c de x. Entonces calculemos c de x. C es Sn S1 de x, que es S1 Si menos 1 en E sub i. Bueno, pero S1 al cuadrado es la identidad, S2 al cuadrado también, o sea que esto en definitiva me da Sn hasta Si de E sub i. Bueno, quiero probar que esto es negativo. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es encontrar alguna coordenada que sea negativa. Bueno, calculemos la coordenada iésima de este vector. Esto es la coordenada iésima de Sn Si de E sub i. Acuérdense que las reflexiones jésímas no cambian para nada la coordenada iésima, así que esto no es otra cosa que la coordenada iésima del Si de E sub i, y esto es menos E sub i. La coordenada iésima, que es menos 1, listo, es menor que 0. Así que terminamos la demostración del inciso C. Bien, bueno, y como corolario de esta proposición, principalmente de la última parte, como corolario de esta proposición conseguimos lo que queríamos, o sea, cómo podemos hacer para calcular las raíces positivas de una forma cuadrática definida positiva asociada a un grafo orientado. Directamente lo que tenemos que hacer es agarrar todos los elementos de la base canónica, aplicarles Si-1 hasta S1 y después ir aplicándoles la inversa de la transformación de Coxeter. ¿Cuántas veces? Bueno, es desde 0 hasta mi, donde mi es el menor natural, tal que la próxima vez que se lo calculemos, esto va a dejar de ser positivo. Como estamos calculando solo raíces positivas, claramente este elemento ya no me sirve, ¿sí? Bueno, vamos a demostrar esta igualdad de conjuntos, o sea, tenemos que demostrar esta igualdad. ¿Sí? Esta implicación es clara, o sea, claramente esta es una raíz y aplicarle reflexiones no cambia la propiedad de esa raíz, así que claramente este contenido lo tenemos. El otro es el que nos interesa, o sea, tomemos x una raíz positiva de la forma cuadrática. Bien, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Por la proposición anterior, por la segunda parte, sabemos que existe un t tal que le pasa esto, ¿no? Entonces existe un t mayor o igual que 0, tal que ct de x es mayor que 0 y ct más 1 de x dejó de ser positivo. ¿Sí? Esto significa, volvamos a la proposición anterior, si c de alguien no es positivo, entonces el x tiene esta pinta, ¿sí? Entonces vuelvo a lo que estoy haciendo acá. Entonces esto me está diciendo que c de c a la t de x no es positivo y c a la t de x es una raíz. Entonces esto me dice, y es una raíz positiva, ¿sí? Esto es positivo y es raíz porque x lo era. Entonces eso me dice, vuelvo a mirar acá, tengo x positivo, raíz. Si no es positivo cuando le calculo el c, significa que existe un i tal que el x se puede escribir de esta manera. Entonces uso el inciso c y esto me dice que esto que tengo acá adentro se tiene que poder escribir, como era, desde S1 hasta Si-1, hasta Si-1 de sub i. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Quién es x? Ya estamos. X es c a la menos t, compuesto con S1, compuesto con Si-1 del E sub i, que es exactamente lo que dice el teorema, ¿sí? Entonces el corolario. Entonces dice, el corolario me dice, para calcular las raíces positivas lo que tengo que hacer es tomar los vectores de la base canónica, aplicarles esta composición y empezar a aplicarles
potencias de la inversa de la transformación de Coxeter hasta llegar a algo negativo, y eso me va a dar todas las raíces positivas. Bueno, vamos a terminar entonces la clase de hoy con un par de ejemplos sobre esto. Supongamos que tenemos este grafo orientado que claramente tiene un orden admisible. Entonces, bueno, lo que quiero es definir la transformación de Coxeter o su inversa. Vamos a calcular la inversa directamente. Entonces, C a la menos 1 es S1 compuesto con S2 compuesto con S3. Entonces quiero saber quién es esa transformación lineal. Entonces para eso necesito saber a dónde manda el E1, el E2 y el E3. Bueno, entonces tengo que calcular primero S3 a estos tres vectores. Bueno, S3, 3 y 1 no tienen nada en común, no hay ninguna flecha que los una, así que el S3 de 1 va a parar a E1. El S3 de E2 sí hay una flecha que los une, entonces esto va a parar a E2 más E3. Y el S3 de E3 va a parar a menos E3. Este fue el ejercicio que quedó de la clase pasada. Ahora tenemos que aplicar S2. Bueno, S2 de E1, el 2 y el 1 están conectados por una flecha, así que esto va a parar a E1 más E2. El S2 de E2 va a parar a menos E2. Y S2 de E3, como E3 y E2 están conectados por una flecha, el S2 de E3 va a parar a E2 más E3. O sea, bueno, borremos esto porque es menos E2 más E2 más E3, esto es E3. E3 dijimos. S2 de menos E3, bueno, el S2 de E3, como están conectados el 2 y E3 por una flecha, esto va a parar a menos E3 menos E2. Y por último, calculemos S1. Bueno, S1 de E1 da menos E1. Y S1 de E2, como el 1 y el 2 están conectados por una flecha, eso va a parar a E1 más E2. Entonces, de nuevo, estos dos se simplifican y eso en definitiva es E2. E2. El E3 vía S1 no tiene nada, no tiene ninguna flecha en común, así que esto queda como está. Y el E3 menos E2 por E1, el E3 no tiene nada que ver, así que se queda como está. Y el E2 está conectado por una flecha con el 1, así que esto va a parar a E2 más E1, o sea, menos E2 menos E1. Bueno, así que tenemos una descripción completa de la transformación lineal C a la menos 1. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular las raíces positivas de la forma cuadrática asociada a este grafo? Bueno, agarramos E1, o sea, vamos a repasar la fórmula, era, que la teníamos por acá, es hacer la inversa de la transformación de Coxeter R y veces y aplicar a la I. Vamos a copiar todo eso. Entonces tengo que hacer C a la menos T de S1, SI menos 1 del S sub I. ¿Sí? Para todo I. Entonces, bueno, empecemos con E1. Entonces E1 va a ser una raíz. Después tenemos que calcular C a la menos 1 de E1, que me da C a la menos 1 de E1 me da E2. Esa es otra raíz. Y ahora tenemos que calcular C a la menos 2 de E1, que esto es C a la menos 1 de E2, que nos da E3. Esta es otra raíz. Y ahora tenemos que calcular C a la menos 3 de E1, que es C a la menos 1 de E3, que es negativo. O sea que acá ya terminamos, porque esto no es positivo, eso no me da una raíz. Entonces, con E1, las raíces que conseguimos son E1, E2 y E3. Ahora vamos con E2. Entonces, empiezo con E2 con S1, ¿sí? Aplico esta fórmula. Entonces, si es igual a 2, tengo que arrancar el t es mayor o igual que 0, ¿no? Acá el t es mayor o igual que 0 y voy a poner tantos t's hasta que consiga el negativo. Entonces, para i igual 2, tengo que arrancar con S1 de E2.
S1 de E2, como el 1 y el 2 están conectados por una flecha, esto es E1 más E2, así que es otra raíz. Bueno, ahora esto lo tengo que calcular C a la menos 1, entonces C a la menos 1 de S1 de E2 es C a la menos 1 de estos dos vectores, o sea, es la suma de estas dos cosas, ¿no? E1, E2 es E2 más E3. Y ahora calculemos C a la menos 2 de S1 de E2. Entonces C a la menos 1 de E2 más E3 es la suma de estas dos cosas que me da menos E2 menos E1, me da negativo. O sea que listo, acá terminamos. Entonces para I igual 2 conseguimos estas dos raíces. Y por último, E3, para I igual 3, tengo E3 con S2, S1. ¿Esto qué es? El S2 de E3, o sea, esto es S1 de... El S2 de E3, el 2 y el 3 están conectados, así que esto es de E2 más E3. Y calcularle S1 al E2 me va a dar E1 más E2. Y el S1 de E3, el 1 y el 3 no están conectados, así que eso queda como está, me da E3, esto es una raíz. Y ahora cuando calculemos C a la menos 1 de S1, S2, E3, es C a la menos 1 de esta suma, entonces es la suma de estos tres, ¿sí? Porque es el C a la menos 1 de E1 más E2 más E3, es la suma de esto, que me da el E2 se va, el E3 se va, me queda menos E1, esto es menor que 0, así que se acabó. Entonces lo que me dice el corolario que acabamos de demostrar es que la forma cuadrática de este grafo orientado tiene exactamente 6 raíces positivas y son E1, E2, E3, E1 más E2, E2 más E3 y E1 más 2 más E2 más E3. Y estas 6 son exactamente las representaciones indescomponibles de este grafo, que si bien todavía no definimos lo que es una representación indescomponible, ya por lo menos vamos a ponerlo en este ejemplo. Entonces, las representaciones indescomponibles de este grafo orientado van a ser poner sobre los vértices espacios vectoriales que tengan la dimensión que dicen las raíces. Entonces eran E1, E2, E3, así que va a ser E1 va a ser 0, 0, K, E2 va a ser 0, K, 0, E3 va a ser K, 0, 0. Después teníamos E1 más E2, que va a ser este. Después teníamos E3 más E2, que va a ser este. Y por último teníamos E1 más E2 más E3. Bueno, queda como ejercicio para la próxima clase hallar todas las raíces positivas de la forma cuadrática asociada a E6. Eso es todo por hoy.